Esos 70 jóvenes que ni tan siquiera sus nombres vienen escritos en la Biblia, pero el Señor los escogió para un propósito. ¿Verdad? Mi hermano, preocúpate de que tu nombre Dios lo conozca. Preocúpate de que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. ¿Verdad? Dios viene hablando en una línea, ¿verdad? Y en esa misma línea, Dios ponía en mi corazón acerca de la santidad. La santidad de Dios, honrar el lugar en el que estamos. Las cosas para Dios no son un juego. No son un juego. No hemos jugado a beber un poco de vino y hemos comido un poco de pan. Las cosas para Dios no son un juego, hermanos. Es una advertencia que Dios pone en el corazón. ¿Qué cosas a Dios le agrada? ¿Verdad? Hemos aprendido de la obediencia. Hemos aprendido de la santidad. Y voy a pedir ahí arriba en pantalla que me pongan Hebreos capítulo 12. A partir del versículo 12 te invito a que abras tu Biblia. No os pongáis muy serios, porque el látigo no empezaba a nada. Es una broma. Dice así. Está titulado como Los que rechazan la gracia de Dios. Dice así: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Bendecimos su palabra. ¿Qué dice? Que sin santidad nadie lo verá. ¿Verdad? La santidad en ti y en mí no es una opción. La santidad en el creyente es un requisito. No podemos vivir de cualquier manera. Si realmente piensas que puedes vivir de cualquier manera, hablando de cualquier manera, yendo a cualquier sitio, y piensas que no va a pasar nada, lamento decirte que estás muy equivocado. Porque la santidad ha de ocupar el primer lugar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios no son un juego. No podemos jugar a que somos santos y luego por detrás otra cosa. ¿Verdad? Mira, vamos a hacer un ejercicio que lo veo muy serio. A la que cuente tres, ¿vale? No quiero que habléis, no quiero que digáis nada, calladitos, ¿vale? Te dejo como mucho que sonríes, como mucho. Pero quiero que mires a tu hermano, que mires a tu hermano. Quiero que mires a tu hermano, solamente míralo, ¿vale? Te voy a dar 3 segundos. Ya. Míralo, mira a tu hermano. Qué mala suerte has tenido con el que te ha tocado el agua. Madre mía, me podía haber tocado otro, que me ha echado. Madre mía, me ha tocado un mano. Qué mala suerte he tenido. Escuchadme atentamente. ¿Has visto a tu hermano? Aquí tiene muchos defectos. Madre mía, este sí que le hace falta Biblia. Este que me ha tocado la agua, no le hace falta Biblia este. Madre, aquí la pienso. No sea malo, de verdad. Fíjate lo que te digo. A veces confundimos perfección con santidad. Amén. ¿Te das cuenta? Confundimos perfección con santidad. Pensamos que muchas veces por venir a la iglesia vamos a estar rodeados de santos. ¿Verdad? A Roña y a mí lo llaman los santurrones a veces de la persona. ¿No? Como vosotros sois santos, como vosotros vais a la iglesia, ¿verdad? ¿No? Que lo dicen. Y no te equivoques. Digo, a la iglesia vamos lo que hemos entendido que somos malos, lo que hemos entendido que queremos cambiar, lo que hemos entendido, o sea, aquí en la iglesia venimos, como dice el pastor, esto es un hospital, aquí venimos a cambiar, pero tengo que decirte una cosa, solamente vas a encontrar la perfección en tu vida de 2 formas, no tienes más de una, cuando se te olvide respirar. ¿Qué pasa cuando se olvida respirar? Que nos ponen el pijama de madera. ¿No? Que dice, solamente vas a ser perfecto el día que Dios te diga, ven, buen siervo fiel,
vente para acá. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ese día sí que vas a ser perfecto, pero hasta entonces vas a tener que luchar. ¿Saben cuándo? Cuando el Señor venga a las nubes y diga, venid para acá, que llegó la hora. ¿El Señor viene pronto? ¿Lo creéis o no? Dios viene pronto, muy pronto, mi hermano. No es un juego, ¿verdad? Ni el día ni la hora lo sabemos. Pero hay gente que dice 5 años, 10 años. Puede venir dentro de 100. Pero mejor pensar y vivir pensando que viene pronto, a confiarnos y pensar, como he dicho antes, que podemos vivir de cualquier forma y no pasa nada. No es lo mismo perfección que santidad. Mirad lo que dice en 2 de Corintios. Me vais a acompañar a 2 de Corintios, capítulo 7, para corroborar más o menos lo que estamos diciendo. No estoy dando más que una vuelta para llegar donde quiero llegar, ¿verdad? Dice así, en 2 de Corintios, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad ¿en qué? En el temor de Dios. Por lo tanto, difícilmente vas a poder perfeccionar tu santidad si no tienes una base. La base es el temor a Dios. Todo comienza con el temor a Dios. Si en nuestra vida no está el temor de Dios, por eso te digo que si vivimos de cualquier manera, si en nuestra vida no está el temor de Dios, de saber, de entender y comprender que lo que estamos haciendo a Dios no le agrada y seguimos para adelante, cuidado, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Si no hay temor de Dios, esto no vale para nada. Esto no sería más que perder el tiempo, te lo puedo garantizar. Porque si estamos aquí, siempre he dicho que estamos libremente, ¿verdad? Nadie nos obliga a venir. Nosotros hemos tomado la decisión de venir a este lugar. Podríamos estar en la playa, pero hemos decidido venir a este lugar. ¿A qué? A honrar el nombre de Cristo, ¿verdad? A alabar, a adorar su nombre. Debemos de entender el verdadero significado de lo que significa honrar la presencia de Dios en este lugar. Hermano, de verdad, debemos poner de nuestra parte lo máximo que podamos, ¿verdad? Y fijaros, el Señor, trayéndote todo esto en la cabeza, quiero hablar de 3 personajes, ¿vale? Ahora os he dado una pequeña vuelta para marearos un poco, y ahora os voy a hablar de 3 personajes que encontró la Biblia. ¿Os acordáis del arca del pacto? ¿Verdad? ¿Os acordáis que en el retiro el pastor Elías nos estuvo hablando de esa caja de madera que medía 1,15 m por unos 70 aproximadamente de ancho, que era de madera, cubierto de oro macizo por dentro y por fuera? ¿Os acordáis? Con la tapa de oro, con esos 2 querubines, ¿os acordáis? Ese arca en el Antiguo Testamento significaba la mismísima presencia de Dios en aquel lugar. Fíjate, el arca es la presencia de Dios en aquel lugar. Ese Dios creador de los cielos y de la tierra, ese Dios creador, estaba ahí, para que me entendáis. Pero fijaros, voy a hablar de 3 personajes que tuvieron la presencia de Dios en su poder y cada uno de ellos la utilizó de una forma diferente. Por eso hemos empezado preguntándote, ¿qué decisión vas tú a tomar? ¿Os acordáis? Repetid conmigo. ¿Qué decisión vais a tomar? Vamos a tomar. Fijaros, Saúl, ¿sabéis quién era el rey Saúl? El rey Saúl fue el primer rey de la monarquía de Israel, ¿verdad? Y Dios lo escogió, ¿verdad? Dios le dijo a Saúl, vete y busca a Samuel porque te he escogido como rey.
¿verdad? Dios escogió al rey Saúl. Dios te conoce y Dios te ha escogido. No es casualidad que tú estés aquí. Desde antes de que tú nacieses, Dios ya sabía que hoy tú ibas a estar aquí, ibas a estar sentado ahí, ibas a estar sentado. Dios ya escogió a Saúl, pero fíjate, Saúl desagradó a Dios. Dios escogió a Saúl, pero Dios dice que desagradó a Dios. Saúl fue un Dios desobediente, no hizo las cosas, ¿no? Y dice la palabra de Dios que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Tú y yo debemos de cuidar y honrar el lugar de la presencia de Dios, porque si no lo cuidamos, posiblemente Dios se pueda poner triste y se pueda apartar tu espíritu de ti. ¿Lo crees? Saúl tuvo el arca de la alianza en su poder, pero ¿tú sabes lo que hizo Saúl con el arca? Lo tuvo como si fuese un amuleto. Cuando iban de guerra, Saúl decía, traerme el arca, lo ponemos en primera línea de guerra, y los filisteos cuando lo veían, ¡wow! Estamos muertos. Han traído el arca, han traído la presencia de Dios a este lugar. No vamos a poder con ellos, no vamos a poder. Y lo cogían y lo ponían allí, ¿verdad? Pero sin embargo, Saúl, ¿sabe dónde tenía el arca? En casa de su hermano. Dice que el arca estuvo en casa de Abinadab. Fijaros lo que dice, lo voy a leer yo, ¿vale? Dice que vinieron de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y lo pusieron en casa de Abinadab. Abinadab era el hermano de Saúl, ¿vale? Situaron en el collado y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Y dice que desde el día que llegó el arca de Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años. 20 años tuvo el arca de la presencia de Dios Abinadab en su casa y no pasó nada. Yo te pregunto, ¿qué lugar ocupa la presencia de Dios en tu vida? ¿Es un amuleto para nosotros? Tenemos a Dios como un amuleto. Venga, ahora tengo un problema, le pongo aquí el amuleto. No, ahora tengo me quito el amuleto, ¿verdad? O tenemos el arca de la presencia de Dios en un lugar. Quédatelo tú, Abinadab. Quédate tú el arca de la alianza, pero lo quedas tú y ya está. No pasa nada, quédatelo tú, sí. Porque te acuerdes de llevarlo a la guerra cuando venga, con eso es suficiente. Dice, la palabra de Dios dice que 20 años estuvo la presencia de Dios. Imaginaros el arca de la alianza ahí, en un lado, en el garaje. Ponlo en el garaje, no me deja ver la tele. Pensaría bien nada. Es que nada del querubín no me deja ver Antena 3. ¿Verdad? Lo tenía a un lado. ¿Qué importancia le damos a honrar la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Qué lugar ocupa? Hermanos, pero fijaros qué pasa. Cuando el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, dice que escogió a David. ¿Sabéis lo primero que hizo David? Yo quiero el arca en mi casa. Yo quiero la presencia de Dios en mi casa. Yo quiero el arca en mi pueblo. Yo quiero ese arca para mí. Eso fue lo primero que hizo David. No, el arca para acá. Mira, ya me está revolviendo el arca, que esto lo quiero para mí. Dice que el rey David construyó un carro nuevo, perfecto, impoluto. Dice que subieron el arca ahí. Dice que cerca de 30.000 personas fueron allí cantando, gritando, lanzando. Y dice que mientras traían el arca hacia Israel, uno de los bueyes tropezó. Y Uza era ese hombre que era hijo de Beniadab, el hermano de Saúl. ¿Me estáis entendiendo la cadena? Saúl tenía un hermano que se llama Abinadab, y ese Abinadab tenía un hijo que se llama Uza. Dice que cuando vio que ese carro caía,
quiso poner la mano para que no se cayese. Fulminó. Hay versiones de la Biblia que dice que el fuego descendió y murió allí en ese preciso momento. Con las cosas de Dios no se juega. De verdad te digo, con las cosas de Dios no se juega. Y Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Con las cosas de Dios no se juega, hermano. ¿Por qué? Porque Abinadab no supo enseñar a sus hijos. Nosotros como hombres, como sacerdotes del hogar, tenemos la obligación de enseñar a nuestros hijos la importancia de lo que significa la presencia de Dios en nuestro hogar. Con la presencia de Dios no se juega. ¿Verdad? Uza pensaba que eso no era más que una caja que no tenía valor, que sí, que la llevaban para arriba y para abajo, que sí, que sabían que Dios la habitaba, pero no sabía que el arca no se podía tocar, porque el arca era un lugar santo. La santidad ha de ocupar el primer lugar en nuestra vida. Tiene que estar en el centro. Mira, voy a contar un testimonio. Un pastor le decía a otro, fíjate lo que me ha pasado en la iglesia. Impresionante, a mí me impactó el testimonio este. Dice que había una profetisa en la iglesia del pastor. Dice que hubo un tiempo donde el Señor le mostró que debía buscar la santidad de una forma más intensa. O sea, el Señor le mostró al pastor que había que buscar santidad, la importancia de la santidad, la santidad, la santidad, la santidad. Dice que esa profetisa, el Señor dice, el Señor ha dicho, levantaba la voz y decía cosas. Dice que una madrugada el Señor despertó al pastor, le comentaba uno al otro. Dice, la profetisa que tienes en la iglesia no me agrada. La profetisa que tienes en la iglesia está en adulterio. No me agrada. Dice que hasta ahí todo normal, pero dice que en uno de los cultos, mientras predicaba, la profetisa se levantó y empezó, el Señor dice que el pastor en ese momento dijo, calla, déjame hablar. Esa mujer cayó al suelo. ¡Wow! Lo más espiritual es la presencia de Dios en este lugar. ¿Cómo la ha tocado? El culto continuó y la mujer dice que seguía en el suelo. Y acabó el culto y la mujer seguía tumbada en el suelo, le decía al otro. Y seguía en el suelo y acabó el culto y se fueron y ya se iban y el pastor se acercó a la mujer y le dijo, hermana. Y la hermana así, hermana, levanta que nos vamos. Esa mujer había fallecido. Había caído fulminada en ese momento. La autopsia, no te cuento un testimonio cualquiera, no te digo el nombre del pastor, pero es un pastor reconocido, un testimonio actualmente bien. Le decía, ¿sabéis cuál ha sido la autopsia de la mujer? Dice, no tenía corazón. El corazón había reventado. Con las cosas de Dios no se juega. Yo quiero entender, como a mí Dios me entiende, ¿verdad? Con las cosas de Dios no se juega. Posiblemente piensas que estás haciéndolo algo bien, pero a lo mejor hay algo que debemos ponernos en regla. Debemos a lo mejor de ponernos en algo. Cuando ese Uza cayó fulminado allí, imaginaros los helicópteros, la Antena 3, Telecinco y todos estos por aquí retransmitiendo la muerte. De pronto dice David, madre mía, yo el arca no lo puedo llevar el arca, yo esto no me lo puedo llevar a casa. Yo esto no me lo puedo llevar a mi pueblo, esto va a fulminar a cualquiera que sea de y reventar. Y dice que lo llevaron a casa del tercer personaje que te quiero hablar hoy. Hemos escuchado de Saúl, Abinadab, aquel hombre que tuvo la presencia en su casa durante 20 años y no le hizo caso. Y luego está Obed-Edom. Obed-Edom dice, yo me imagino, ¿verdad? Yo soy de los que tienen mucha imaginación. Y yo me imagino a Obed-Edom en su casa. Obed-Edom era un filisteo, era un pagano.
supuestamente era un enemigo de Israel. Yo creo que a lo mejor David pensó, dice, vamos a llevárselo al filisteo que al fin y al cabo si se muere, pues no pasa nada, ¿no? Pues un filisteo, bueno, no, porque se lo cargue el arca y ya está. ¿Verdad? Y yo me imagino, Obed, ¿estás ahí? Imagínate Obededón cuando abrió la puerta y vio todo el séquito allí con el arca de la alianza, una persona pagana que se supone que fue un infame. Obededón tomó una decisión. Yo quiero el arca en mi casa. Yo quiero la presencia de Dios en mi hogar. Yo quiero eso en mi casa. Lo que aquel no quiere, yo lo quiero. Todo empezó por una decisión. Yo me imagino cuando Obededón se fueron todos esos por allí mareando con sus trompetas y tal, y cerró la puerta. Yo me imagino que se quedaría mirando el arca. Madre mía, el arca está en mi casa. La presencia de Dios está en mi casa. ¿Qué hago yo ahora? Dice que la familia de Obededón llegaba a unos 60 personas aproximadamente. Me imagino que habría niños, hombres. Digo, bueno, esto hay que reunir a la familia y decirle que el arca de la alianza está en mi casa, que la mismísima presencia de Dios está en mi casa y que esto no es un juego. Yo imagino que mira, ¿veis esto que está aquí? ¿Veis esta caja? Esta caja que está aquí en el medio. Porque yo me imagino que Obededón empezó a limpiar y claro, todos tenemos la casa organizada, ¿no? Y cuando traen algo nuevo, hay que buscarle sitio. Yo me imagino que Obededón empezó a limpiar. ¿Entiendes lo que quiero decir? Empezó a quitar cosas que molestaban. Me imagino que barrería, quitó cosas del medio y puso la presencia, el arca de la presencia de Dios en el medio. Yo imagino que uniría a toda la familia y le dijeron, mira, a partir de ahora las cosas cambian. ¿Veis esto? Esto no se toca. Aquí las cosas van a cambiar. Esto ya no puede seguir. Esto de corretear aquí, por aquí y tal, cuidado con la caja. Cuidado con la caja que pica. Que la caja pica, ¿eh? Como toqué mucho la caja, verás. Dice que 3 meses estuvo el arca en casa de Obededón. Dice la palabra de Dios que fue tal la bendición que vino sobre ese hogar que llegó a oír de David. David, ¿te has enterado? ¿Te has enterado de lo que está pasando a Obededón? Están siendo bendecidos de todos, hijo, familia, todo está siendo bendecido de una manera. Todo empezó en una decisión. Yo quiero la presencia de Dios en mi vida. El cambio en tu vida va a empezar desde dentro. El cambio empieza de dentro para afuera. ¿Cuándo vino el cambio a la casa de Obededón? Cuando Obededón abrió su puerta y decidió poner el arca de la presencia de Dios en el centro. Tú y yo somos templo del Espíritu de Dios. Hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo porque la presencia de Dios no se ruega. Así que, como siempre digo, ¿verdad? Todos los que me conocen, sabéis que soy mucho de autoanálisis, ¿no? De mirarnos, ¿verdad? Y yo te he puesto 3 personajes. Entonces tú tienes, como decía antes Dani, no tienes que responder ni nada, es algo que tú tienes que mirar para ti. ¿En dónde tienes tú el arca? ¿Dónde tienes puesto tú ese lugar de la presencia de Dios en tu vida? ¿Lo tienes como un amuleto? Como tenía Saúl, esos camioneros que llevan ahí el Cristo de la Salpicadero, o lo llevan pintado en el lateral. Jesucristo de esos de pegatina. ¿Qué clase tiene Dios en tu vida? ¿Es una pegatina para ti? ¿Es un adhesivo? ¿Es un amuleto? ¿Verdad? O sí que lo tienes y venga, va, sí que tengo la presencia, pero bueno, déjala ahí. Sí que la tengo, pero déjala ahí. O realmente vas a hacer lo que hizo Obededón.
No, la presencia de Dios tiene que ocupar el centro. Aquí las cosas cambian. Pero todo empieza con una decisión. ¿Verdad? Hace tiempo atrás hablaba con el pastor, entre otras muchas cosas, Elías. Y muchas veces, lo más fácil es, hacemos un llamado, ¿verdad? Oramos por ti, oramos por quien queráis, y yo puedo orar 200 veces, 1000 veces por ti. Pero hasta que tú no tomas la decisión de cambiar, hasta que tú no tomas esa decisión, aquí no hay nada que hacer. Amén. ¿Verdad? La decisión comienza por ti. ¿Verdad? Es así o no. Puedo orar por ti, mira que el Señor te llene. Y está bien, ¿verdad? La palabra de Dios lo dice, que debemos de orar y somos hermanos y debemos de empujarnos y debemos de soltarnos y tal. Pero hasta que tú no entiendes que la presencia de Dios, que el lugar de Dios hay que honrarlo, y hasta que tú no entiendes que realmente tú tienes que tomar la decisión, aquí no va a pasar nada. Porque recuerda una cosa, a quien tenemos que rendir cuentas, no es al pastor ni a mí. Estás muy equivocado. Tu compromiso con Dios. Es a Dios al que vas a tener que rendirle cuentas y es a Dios al que vas a tener que darle explicaciones. Porque cuando vayamos al cielo, si Dios lo permite, claro que sí, busca a José que está por allí, habla con ella, a ver cómo yo te dice que yo me porte bien. Y ella va a decir, pero este José, ¿quién es? ¿Qué me estás contando? No, yo te dije, yo te puse unas promesas, y yo te hablé, y yo te dije, y tú has hecho esto y esto. De verdad, mi hermano, yo lo veo como una advertencia. Y como siempre digo, cuando Dios habla, lo primero que habla es el que está aquí arriba. ¿Verdad? A veces pensamos que la santidad es solamente para los que suben aquí arriba. No, es que los que suben aquí arriba, y claro que sí, por supuesto, pero es que la santidad es para todos. Es para ti, y es para ti. ¿Entiendes? La santidad no es un juego, mi hermano. De verdad, tomemos en serio lo que es la presencia de Dios. Dios está aquí. No lo vemos, pero lo podemos sentir. ¿Verdad, hermanos? Ese es el pensamiento que yo quería dejarte en tu corazón. No he sido muy extenso, porque a veces no es necesario. Yo creo que cuando Dios habla, claro, es más marear, ¿verdad? Así que quiero dejarte este pensamiento. La importancia de la obediencia en nuestra vida, la importancia de honrar la presencia del lugar de Dios, la presencia en qué lugar tienes el arca, ¿verdad? Así que te invito a que cierres tus ojos. Yo simplemente voy a orar por ti, para que realmente, como hemos orado al principio, no sea